Bueno, Milagro, Mariona, muchas gracias por estar con nosotros y acceder a esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La primera pregunta que queríamos hacerte es, ¿cuál es el estado anímico y físico que tiene la denunciante en estos momentos, teniendo en cuenta que tiene que enfrentar todo un proceso que va a ser largo, ¿no?, en la justicia? Bueno, la denunciante ahora se encuentra contenida, está acompañada, pero bueno, sí viene siendo un proceso un poco desgastante porque se está demorando el tema del avance de algunos pasos judiciales que son importantes, más allá de que la justicia sí está actuando y sí estamos conformes con cómo va avanzando, sí está haciendo un proceso de que, bueno, va a requerir mucho de su presencia y creemos que va a llevar bastante tiempo y lo que queremos es fortalecerla, así que desde el primer momento ella nos manifiesta de que se encuentra tranquila, que además también está mucho más fortalecida por el hecho de haber podido hablar, por haber podido dejar de callar algo que durante mucho tiempo la tuvo muy mal. Así que para todas las víctimas de abuso sexual y de violencia sexual, poder hablar ya es reparador de por sí. Pero bueno, sí, todo este proceso viene siendo desgastante, el tema, va a seguir siendo, digamos, algo muy mediático y que va a estar presente durante todo este año, por lo menos en su vida. Me pareció una decisión inteligente que tenga una vocera. Bueno, Lo sí. que inicialmente podía haber llamado la atención, porque para una víctima tener que estar permanentemente enfrentando las cámaras de televisión o explicación, en cambio vos sos una intermediaria extraordinaria, ¿no? Porque es como hablar con ella, porque estás en contacto permanente. Sí, a nosotros como el equipo técnico que se conformó para acompañarla y para contenerla, lo hemos pensado en conjunto de que para cuidarla, sobre todo a ella, sabemos cómo funcionan los medios de comunicación que a veces pueden ser un poco invasivos, de hecho, digamos, hemos tenido que generar ciertas barreras para cuidarla, sobre todo a ella, porque si está frágil, a pesar de que está fortalecida, si está frágil, porque estamos hablando de un hecho muy duro que ha vivido. No estamos hablando, digamos, de un robo o de un ataque a la propiedad, sino algo a su propio cuerpo, a su propia integridad física que ha atravesado. Así que para cuidarla sobre todo y para poder también mandar un mensaje claro a la sociedad de que acá estamos pidiendo justicia, de que acá estamos hablando sobre un delito de abuso sexual y que hay que respetar los pasos de la víctima y hay que respetar sobre todo su privacidad. Bien. ¿Cuál es el escenario donde ustedes creen que va a poder defender mejor sus derechos? ¿En la jurisdicción de los tribunales de Tucumán o de Buenos Aires? Al respecto no tenemos una postura tomada, ni siquiera, digamos, creemos que sea nuestro deber decidir. Es la justicia la que tiene que tomar la decisión. De hecho, actualmente el debate por la jurisdicción de dónde se va a investigar está en la Corte Suprema de Justicia. Nos parece que es un tribunal que tiene todas las facultades correspondientes para tomar esa decisión. Por ende, no es algo que nosotros sobre lo cual vamos a opinar, sino de que creemos en la justicia y esperamos que se defina lo antes posible también. Bien, ¿y la actuación del juez Facundo Maggio le genera a ustedes algún temor, teniendo en cuenta que primero se desprendió de las causas, después la pidió, después, tuvo una actitud dubitativa, pero además tiene un antecedente de relación profesional con el defensor del acusado, que es el senador Alperobe? Estoy hablando del doctor Cuño Nivarona. No, nosotros no nos genera ningún tipo de resquemores en la actuación que está teniendo actualmente el doctor Maggio. Creemos que tiene que actuar de acuerdo a la ley, que tiene la obligación de hacerlo, así que confiamos en que lo va a hacer, desprendiéndonos de todas las cuestiones más subjetivas que tengan que ver con su pasado laboral o incluso con quién pueda haberlo designado o no. Creemos que vamos a confiar en la justicia y en la actuación de los jueces hasta último momento. Bien. Vamos a ir hablando un poco sobre los episodios que están en la causa. El primer episodio que sufre la víctima fue de diciembre del 2017, donde viaja. Primero, hay que aclararle a la gente que ella comienza a trabajar con el senador Alperobe porque es el senador Alperobe que pide que trabaje con ella, no que ella lo fue a buscar. Esto es importante para cuando vayamos desmenuzando la causa. ¿No? O sea que alguien que elige
Sí. Bien, entonces el primer viaje a Buenos Aires se realiza en diciembre de 2017, donde van en avión privado, en el avión de la provincia, viaja Jorge Gassenbauer, llegan allá, van al Senado y después vuelven al departamento particular del senador Alperovich en Rosario Vera Peñalosa 599 del edificio Sensitive en Puerto Madero. Ahí estaban cenando con Gassenbauer, cuando Gassenbauer se va al departamento de al lado por el pie de Alperovich, viene el primer episodio, a donde la víctima se sorprende. Así es. Porque ella se embarca a trabajar a Buenos Aires sin saber bien qué le iba a ocurrir, y le ocurre el primer episodio en un ámbito privado de su jefe, al cual él debía responder, y además con la intimidad de la gente que lo rodeaba. Claro, y por ahí recordar también de que tiene una relación familiar, ella es la sobrina segunda del senador, y más allá de que hayan sido cercanos o no, por como él ha salido a decir en algunos medios de comunicación, o su abogado como representante, la relación de consanguinidad existe. Sí, que es también lo que inhibió a la víctima a pesar de los episodios, hacer una ruptura en la relación, ¿no? Porque contemplaba todo este contexto familiar, me imagino yo. Sí, por supuesto que fue difícil poder romper el silencio y poder salir de ese lugar, porque bueno, existía una relación de poder muy grande además. Bien, ya lo vamos a desarrollar. Ahí se da el primer episodio. Al otro día cuando se levanta ella, nota que Alperovich estaba desayunando normalmente con Gassenbauer, o sea, que no sintió ningún cargo de conciencia, que lo vio como algo normal, lo cual obviamente a la víctima también un poco como que la pone frente a una situación de indefensión, ¿no? Sí. Y de sometimiento permanente. Sí, sí, tenemos que entender además que el abuso sexual no es un tipo de violencia que se da aislado y solamente eso. Existen también otros tipos de violencia que se dan simultáneamente, que tienen que ver con la violencia simbólica, que tienen que ver también con estas relaciones desiguales de poder que hablamos. No es que solamente es el hecho de abuso sexual, es algo que sí hay que identificar y hay que tipificar porque es una denuncia penal que está investigando la justicia, pero a la vez también se da todo este otro entramado de violencias que generan la posibilidad de que sucedan esos hechos. Claro, hay distintos acontecimientos que van armando toda la escena. Al otro día, el senador Alperovich tenía que almorzar con Jorge Brito, que es el titular del Banco Macro, y le da a ella dinero para que se vaya a comprar un vestido. Y ella, cuando se vuelven a encontrar, le devuelve el dinero y él se enoja mucho. Sí. Y ahí termina el primer episodio. ¿Por qué es importante esto? Porque después, 2 semanas después, vuelven a Buenos Aires y vuelve a haber otro abuso. Sí. Bien. El tercer episodio se desarrolla en un auto cuando ella regresaba de él de una campaña. Porque tenemos que recordar, porque ahora el senador puso varios testigos, que no siempre había personas que puedan dar fe de lo que ocurría, a pesar de que el entorno del Perú veía cosas y fue cómplice. Sí, sabemos vio este abuso. Sabemos que los abusos sexuales suceden también puertas adentro, más allá de que hay hechos denunciados en donde hay otras personas implicadas del entorno que podrían haberlo visto, percibido o darse cuenta. Principalmente la mayoría de los hechos que fueron denunciados sucedieron a puertas cerradas. Sí, sí, pero él tenía hacia ella un maltrato y una violencia física frente a su entorno, ¿cierto? Ella sufrió permanentemente la falta de respeto. Sí, sí, que eso un poco en lo que venía diciendo de lo que tiene que ver con las formas de violencia que se dan en simultáneo con la violencia sexual, que es la denigración, que es la manipulación, que tiene que ver también para afectar el autoestima de la víctima y que también genere esta imposibilidad de denunciar, la imposibilidad de salir del lugar de víctima y poder salir y poder denunciar y poder hablar. Claro. Después el cuarto y quinto episodio ya se realiza del abuso en la residencia, una de las residencias de Alperovich, en la calle Martín Fierro al 300, se repiten las agresiones. Ya estamos en Tucumán.
donde los episodios van increciendo. Así es. Sí. El sexto y el séptimo episodio se producen el corte en una casa que no pertenece al Perovi, que la víctima identifica como de la familia Ángel. Sí. Donde la lleva el chofer de Alperovi hasta el lugar, estaban los custodios, o sea, estaba esta guardia romana temerosa, y aquí es donde se llegan a los hechos más violentos y ella tiene que ir después a una atención ginecológica por daños sufridos físicamente. Sí. ¿Es así? Bien. Vamos al análisis de los hechos. Alperovich no es una persona, es un sistema político y económico. Así es, sí. Y ella se sentía sometida a ese sistema político y económico. Sí. Porque para los que preguntan por qué ante el primer hecho ella no se fue. Sí, eso un poco lo venimos marcando desde el comienzo, que tiene que ver con la simetría de poder, y creo que siempre que suceden estas denuncias en donde una mujer se demora en poder poner en palabra los hechos que vivenció, se pregunta por qué no se denunció antes, y estamos hablando de un tipo de delito que es muy difícil de poder apalabrar para las víctimas, porque tiene que ver con algo que se rompe en la propia intimidad, que se rompe, digamos, muy adentro, y que apalabrarlo lleva también un tiempo. Entonces hablamos de que cada víctima tiene su tiempo para hablar, que no se la puede forzar, de la misma forma que no la podemos forzar a que ella salga en cámaras, a que ella tenga que contar una y otra vez lo que le pasó. Tampoco podemos forzar los tiempos de cuándo pueden denunciar. La víctima denuncia cuando puede. En eso es un poco lo que ella transitó, de poder también, en 2 años ella que más o menos fueron que sufrió todos esos hechos, no solamente sufrió abuso sexual, sino también estuvo muy golpeada en su autoestima, en su autoimagen. De hecho bajó mucho de peso, empezó a perder pelo, perdió las uñas. Entonces tuvo como muchas situaciones físicas primero, para poder después mentalmente transformar todo eso y poder hablar y poder denunciar y poder estar hoy en el lugar que está, sanando, reestructurando su vida, volviendo a ser quien era ella antes, poder reírse, poder estar contenta, poder estar feliz. Claro, reconstruir su propia imagen, ¿no? Porque cada uno tiene un proceso y una forma de resolverlo. Sí. Y acá hay que tener en cuenta el contexto, el poder político, el poder económico, el miedo. Donde hay poder todavía en esta sociedad machista que ya está devaluada, donde hay poder hay sometimiento, no hay participación. Así Esto también es bueno tenerlo en cuenta. Sí, sí, por supuesto, y además estamos en un contexto histórico y político en donde cada vez más las mujeres se animan a hablar. Si esto hace 10 años atrás, 5, incluso 2 años atrás, las mujeres eran muchísimo más cuestionadas. Ahora también son cuestionadas, ahora se cree de que puede ser un complot, de que no se cree en la víctima, de que por qué se demoró tanto en denunciar, que por qué se quedó. Y tiene que ver con esta cultura patriarcal que también somete a las mujeres, las pone a disposición de los hombres. Y hoy en día los testimonios, la palabra de las víctimas tiene muchísimo más peso y tiene muchísima más importancia, y la sociedad las escucha. Porque además no es una mujer, no son 5, sino es un problema social. El abuso sexual es una problemática que está muy afianzada y que tiene que ver con el abuso de poder, no solamente con el abuso sexual, sino tiene que ver con el abuso de poder. Es una forma de ejercicio del poder. Por eso en el sexo, en esta sociedad patriarcal, el hombre tiene derecho al placer, pero la mujer no puede acceder al placer. Por eso seguramente también las víctimas sienten que el hombre no se da cuenta que ella sufre, y el hombre seguramente en su construcción de masculinidad siente que ella no tiene por qué tener placer, ¿no? Que también tiene que ver con lo que estamos hablando. Sí, sí, me parece también que cada vez, digamos,
más mujeres pueden hablar y pueden denunciar los abusos, y con personas de esta magnitud y con todo este poder que tienen, porque la vida de la denunciante no va a volver a ser la misma, no va a volver a ser la misma desde antes de haber sufrido los abusos, ni de antes de haber sufrido, ni de antes de estar pasando por todo este proceso judicial que claramente la va a marcar para siempre, porque es una persona que nunca va a recuperar la normalidad de su vida, que probablemente tampoco pueda rehacer su vida acá en Tucumán. Estamos hablando de una sociedad que es muy pequeña, que estamos hablando de una sociedad además que es muy conservadora, en donde se juzga muchísimo a las mujeres que además se animan a hablar, pero ella está fortalecida sobre todo porque hay un acompañamiento muy grande del movimiento de mujeres, hay un acompañamiento muy grande de todas las mujeres que se han animado a denunciar, entonces bien, eso es importante. Ella recurrió a distintas organizaciones, ¿no?, de defensa de la mujer. ¿Recibió las respuestas que ella esperaba? Sí. ¿Que ella buscaba el acompañamiento? Porque no se vio hasta ahora ninguna manifestación como se hubiese esperado. No, nosotras estamos acompañando, yo soy parte del movimiento Ni Una Menos y estamos acompañando desde el primer momento la causa. De hecho, todas las organizaciones de acá de Tucumán, la multisectorial de mujeres, Mujeres por Mujeres y bien, distintas organizaciones han acercado su acompañamiento, incluso actrices argentinas. Telma Fardina está en contacto constante con ella, nosotras estamos acompañadas por el movimiento. No, de pronto te decía, está bien, más allá del acompañamiento, que de pronto uno lo puede ignorar, pero cuando se hace explícito como manifestación, como comunicado de prensa, como conferencia de prensa, bueno, se hace más evidente frente a la sociedad. Esto es lo que yo te Sí, planteo. no, nosotras estamos con el acompañamiento. Bien. De hecho hubieron marchas, cuando fue la marcha del 25 de noviembre, que fue el Día de la No Violencia contra las Mujeres, en las dos marchas que hubo estuvo presente el reclamo. Bien. En eso, digamos, nosotros estamos ¿Va a haber muy algo apoyadas. Ahora el 8? Sí, estamos desde, bueno, se está organizando una jornada cultural para el domingo 8 en el Piletón, y el lunes 9 se va a hacer la marcha, y que también va a estar presente el reclamo, y no solamente en Tucumán, hay otras compañeras de otras provincias que también se solidarizaron con la causa. Bien, tenemos que tener recordar a la gente lo siguiente: no solo que Alperovich representaba para ella un poder político y económico muy fuerte, no solo que tenía guardaespaldas y choferes que era una guardia romana temible, digo temible porque al día de hoy muchos que pueden ir a testificar, por más que hayan visto cosas, para tratar de no decirlo porque le tienen temor a Alperovich, sino que Alperovich la triplicaba en altura, en peso y en volumen, o sea que fácilmente dominable, o sea, intimidaba mucho más, ¿no es cierto? Sí, sí. Y estos no son temas menores a la hora de observar cómo se dieron los acontecimientos y el temor que le genera a la víctima todos estos elementos objetivos. Sí, por supuesto, porque no solamente es poder económico que tiene Alperovich, es poder político, poder simbólico, de renombre. Es muy grande enfrentarse contra una persona que fue 3 veces gobernador de esta provincia. Sí, y hoy es senador. Y que además hoy es senador. El entorno sabía de esta situación, ¿no? Sí, se corrían rumores, eso es lo que nosotros sabemos, de que había una especie de esto no se habla, pero sí, que una se complicidad, sabe. ¿no? Una complicidad. Yo he visto un mensaje de texto en WhatsApp que ella le envió a uno de los que tienen que testificar, donde le especificaba que el senador la había violado. Y sin embargo, nada, bueno, me reservo el nombre. Sí, pero sí, a ver, por supuesto. Esto para que la gente entienda que se sabía. No es que era una cosa que pasaba a puertas cerradas, que pasaba, pero después trascendía, porque en los entornos se comentan todo. Incluso a veces una de las formas de ejercer la virilidad es contar hasta los detalles. Por supuesto, y también de seguir mostrando ese poder, porque no estamos hablando de que abusaba sexualmente por placer, sino para demostrar el poder que él tenía. Cuando Rita Segato analiza cómo son los abusos sexuales, entrevistando a muchísimos condenados de abusos sexuales en Brasil, ella especifica, digamos, que las violaciones no se cometen por el placer sexual, sino por el placer del poder, del poder patriarcal, del poder masculino. De ejercicio de dominación, de sometimiento. Bien. ¿Hay presión política sobre este caso? ¿Ustedes, las organizaciones, lo sienten? ¿Que llega de Buenos Aires alguna presión? Como diciendo,
traten de no manifestarse, traten de no afectar mucho la imagen del senador, déjenla a la justicia que actúe? No tenemos esas presiones, Bien. por lo menos no la hemos recibido. Y me imagino que la van a rechazar. Directamente, por supuesto, el movimiento feminista si se caracteriza por algo es por denunciar y por ser radical en su forma de denunciar también. En ningún momento nos vamos a callar porque nos pidan que nos callemos, porque este caso es algo que trasciende solamente Tucumán y no tiene que ver con que porque Alperovich sea tucumano, es senador. Estamos hablando de un caso que también afecta al Congreso de la Nación, en donde hubieron muchísimos otros casos, sabemos de diputados, de senadores que han sido denunciados y que esas denuncias no han avanzado, y me parece de que también esto tiene que sentar un precedente de que no podemos tener en el Congreso personas que tengan antecedentes o que tengan denuncias o que estén siendo investigados sobre este tipo de delitos. Estamos en un momento histórico que ya no lo permitimos, no permitimos que esto siga sucediendo. Milagro, Mariolana, la idea era un poco contarle a la gente esto, los episodios existieron, el abuso y las violaciones existieron, la víctima estaba en una inferioridad de condiciones, el autor al que ella denuncia tiene poder político, tiene poder económico, poder simbólico, tenía una relación hacia ella de dominación. Sirva esta entrevista para dejar de descalificar por ahí el testimonio de la víctima, como siempre ocurre. Sí, sobre todo repetir, como para cerrar también, de que lo único que estamos buscando es justicia. Es lo único que estamos buscando. Ella es una persona que ha recorrido muchísimos espacios para poder llegar hasta acá, que está sola, no hay ningún complot, no hay ningún poder político atrás, somos personas que le estamos acompañando y que hay una desigualdad de poder súper grande entre quienes estamos acompañándola a ella y todo el equipo que está acompañando al Alperovich, y eso se está demostrando además en la repetición de las apelaciones a cada decisión judicial, que genera un desgaste enorme. Nosotros somos personas que trabajamos todo el día por nuestras vidas, por lo que hacemos, y además también estamos acompañando esto, y del otro lado nos enfrentamos con una persona que tiene un poder económico enorme y que además está de licencia y que se dedica solamente a tratar, digamos, de desbaratar este caso. Entonces sentimos de que la desigualdad de poder de la que hablamos en el primer momento está atravesándonos constantemente, está generando muchísimos desgastes, pero que nosotros estamos convencidos, y sobre todo ella está convencida de que tiene la verdad, de que sea cual sea como esto avance, ella tiene la verdad, y que la verdad ya salió a la luz. Gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes.